Esta es nuestra clase de enfermedades que afectan los túbulos y el intersticio renal. Bajo la denominación de enfermedades que afectan los túbulos y el intersticio renal, consideramos dos tipos principales de procesos. En primer lugar, las reacciones inflamatorias de los túbulos y el intersticio, que se llama nefritis túbulo-intersticial. Y en segundo lugar, las lesiones tubulares isquémicas o tóxicas que conducen a necrosis tubular aguda y, por supuesto, a insuficiencia renal aguda. Vamos a comenzar con la nefritis túbulo-intersticial. La nefritis túbulo-intersticial es un grupo de enfermedades que se caracteriza por tener alteraciones histológicas y funcionales que afectan principalmente a los túbulos y al intersticio. Estas se clasifican en primarias y secundarias. Las secundarias a procesos, por ejemplo, vasculares, metabólicos, quísticos y glomerulares. Y están las primarias donde no existe un compromiso de glomérulos ni de los vasos. Estas nefritis túbulo-intersticiales primarias son las que vamos a ir considerando en esta clase. Las nefritis túbulo-intersticiales primarias tienen etiologías y mecanismos patogénicos muy diferentes. Por ello, los trastornos se identifican por su causa o por la enfermedad asociada. Podemos encontrar lesiones glomerulares, pero muy leves al comienzo, aunque en etapas avanzadas de estas enfermedades el compromiso glomerular puede ser mucho mayor. La nefritis túbulo-intersticial, aparte de primarias y secundarias, pueden ser agudas o crónicas. Las agudas tienen un comienzo brusco y se caracterizan por edema infiltrado en el intersticio y los túbulos y necrosis focal de los túbulos. Y la crónica se caracteriza por una inflamación intersticial, preferentemente de mononucleares, con intensa fibrosis intersticial y atrofia tubular difusa. Estas afecciones se distinguen clínicamente de las enfermedades glomerulares por la ausencia en sus estados iniciales de los signos característicos de lesión glomerular, como son los síndromes nefrótico y nefrítico, y se caracterizan preferentemente por la presencia de defectos en la función tubular. Hay una disminución de la capacidad de concentración con poliuria, unituria, depresión salina, acidosis metabólica, defectos en la reabsorción y defectos en la secreción tubular. Acá vamos a ver la clasificación por etiología de las nefritis túbulo-intersticiales. Vamos a ver solo algunas de ellas, pero es interesante que ustedes sepan que hay una gran cantidad de lesiones, como lesiones infecciosas, donde están las pielonefritis aguda y crónica, lesiones debidas a tóxicos, exógenas y metabólicas, neoplasias que pueden producir nefritis túbulo-intersticial, enfermedades inmunitarias, trastornos vasculares y enfermedades renales hereditarias. Vamos a comenzar con un capítulo muy importante que es el de la pielonefritis e infección de la vía urinaria, que es una nefritis túbulo-intersticial e infecciosa. La pielonefritis es un proceso renal que afecta túbulos, intersticio y pelvis renal. Es una de las enfermedades más frecuentes del riñón. La vemos en dos formas, la aguda, causada por infección bacteriana, y es la lesión renal que se asocia a la infección de la vía urinaria. Y después está la forma crónica, que es un proceso más complejo, donde la infección bacteriana tiene un papel
dominante, pero su patogenia implica otros factores como el reflujo vesicoureteral, la obstrucción, etc. Entre los agentes etiológicos de esta enfermedad tenemos bacilos gram negativos que residen normalmente en el tubo digestivo, como la Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y Enterobacter, Streptococcus fecalis, y además otros agentes como estafilococos, hongos y virus, tales como poliomavirus, citomegalovirus y adenovirus. En la gran mayoría de los pacientes, la infección de la vía urinaria, que tienen infección de la vía urinaria, los microorganismos infectantes van a provenir de la flora fecal del propio paciente. O sea que es una infección endógena. ¿Y cómo van a llegar las bacterias a los riñones? Por dos vías, o por vía hematógena, siguiendo la corriente sanguínea, o a partir de las vías urinarias inferiores, que es la infección ascendente. La infección ascendente es la causa más frecuente de pielonefritis con manifestaciones clínicas. La vejiga humana y la orina que contiene son normalmente estériles, por lo tanto tienen que ocurrir varias circunstancias escalonadas para que se produzca la infección renal. En primer lugar, tenemos que tener una colonización de la uretra distal y del introito por bacterias coliformes. Esta colonización va a depender de la capacidad de la bacteria para adherirse a las células de la mucosa uretral. Acuérdense que esas bacterias tienen adhesinas que van a interactuar con los receptores de la superficie de las células uroteliales. Después, esos gérmenes deben pasar luego desde la uretra a la vejiga, y eso puede ocurrir durante un cateterismo uretral u otra instrumentación. Un sondaje permanente en especial va a ser un gran riesgo de ascenso de esos gérmenes desde la uretra a la vejiga. En ausencia de manipulaciones instrumentales, las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres. ¿Y eso por qué? Porque la longitud de la uretra en la mujer es mucho más corta. Luego que llegó esa bacteria a la vejiga, se tiene que multiplicar en la vejiga. En condiciones normales, los microorganismos que penetran en la vejiga son depurados por el flujo continuo de la micción y por mecanismos que ya conocemos que son antibacterianos. Sin embargo, si existe obstrucción de salida de la orina de la vejiga, como por ejemplo por una hipertrofia prostática, por cálculos o tumores, entonces no se va a poder hacer un vaciamiento total de la vejiga y se va a incrementar el volumen de orina residual. Entonces, cuando hay estasis, las bacterias que llegan a la vejiga van a poder multiplicarse libremente sin ser eliminadas o destruidas. Otra causa es la disfunción vesical, que produce los mismos efectos, como por ejemplo una vejiga neurógena que se ve en diabéticos o en pacientes que tienen lesión de la médula espinal. Continuando con la infección ascendente, otro factor muy importante para la producción de la infección renal es la presencia de un reflujo vesicoureteral. Aunque sabemos que la obstrucción es un factor predisponente importantísimo en la patogenia de la infección ascendente, es esta incompetencia de la válvula vesicoureteral la que permite el ascenso de las bacterias por el uréter hasta la pelvis renal. Normalmente, fíjense ustedes en la imagen que tenemos arriba a la izquierda, la inserción normal del uréter en la vejiga
es una válvula competente unidireccional que va a impedir el flujo retrógrado de la orina, especialmente durante la micción, cuando se eleva la presión intravesical. Pero si tenemos el caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen B, un orificio ureterovesical incompetente va a permitir que el reflujo de orina vaya hacia los uréteres y ahí vamos a tener el reflujo vésico ureteral. Fíjense ustedes que es muy diferente esa desembocadura del uréter en la vejiga. Hay un acortamiento de la porción intravesical del uréter, además el mismo está bastante horizontalizado. Aparte de la incompetencia de la válvula vésico-ureteral, está la atonía vesical, secundaria a lesiones de la médula espinal que también producen reflujo vésico-ureteral. Y por último tenemos el reflujo intrarrenal. El reflujo vésico-ureteral que estuvimos viendo permite que intervenga fácilmente otro mecanismo, mediante el cual la orina infectada de la vejiga puede ser impulsada hacia la pelvis y ahí va a penetrar en el parénquima renal. ¿Cómo va a penetrar? Atravesando los conductitos abiertos que se encuentran en el vértice de las papilas. ¿Se acuerdan? La punta cribiforme de la papila donde terminaban los conductos de Bellini. Bueno, va a partir ahí, a través de esa zona, va a entrar al parénquima renal. Entonces, esa orina infectada de reflujo va a llegar al parénquima renal y eso es lo que se llama reflujo intrarrenal. El reflujo intrarrenal se va a producir más a menudo, o sea, con mayor frecuencia, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha, fíjense, en los polos superior e inferior del riñón. ¿Por qué? Porque ahí las papilas tienden a aplanarse o volverse cóncavas, en vez de adoptar esa forma convexa que ofrecen la mayor parte de las papilas de la zona media del riñón. Aparte de esta etiopatogenia de infección por vía ascendente, nuestra imagen de la derecha también nos está mostrando una infección renal de origen hematógeno, o sea que la infección llega al riñón por vía sanguínea, que es otra de las vías menos frecuentes, pero también debemos conocerla. Muy bien, vamos a ver ahora la primera nefritis intersticial aguda, que es la pielonefritis aguda. Ella es una inflamación aguda supurada del riñón causada por infecciones bacterianas y algunas veces virales, como las producidas, por ejemplo, por el poliomavirus, y que pueden producirse por vía hematógena inducida por una diseminación septicémica o bien por vía ascendente asociada al reflujo vésico-ureteral, como estuvimos viendo recién. En la macroscopía se presentan como áreas blanquecinas de inflamación focal abscesual afectando uno o ambos riñones. Si la infección es por vía sanguínea, vamos a tener la presencia de múltiples nódulos pequeños diseminados por todo el riñón, como estamos viendo en la imagen de la izquierda. Sin embargo, si la pielonefritis aguda está asociada a reflujo, las lesiones van a ser más frecuentes en los polos superior e inferior de los riñones. Que vamos a encontrar en la microscopía una infiltración neutrofílica intersticial y formación de microabscesos. Además, vamos a encontrar que esa reacción va a incluir también a los túbulos, lo que llamamos tubulitis. Dentro de los túbulos vamos a encontrar grandes masas o agregados de neutrófilos con destrucción tubular.
Es frecuente que existan grandes masas intraluminales de neutrófilos que se van propagando a lo largo de la nefrona afectada, llegando este contenido incluso hasta los túbulos colectores. En general, los glomérulos son resistentes a la infección. Acá nosotros tenemos túbulos cargados de infiltrado inflamatorio polimorfonuclear y el mismo infiltrado se observa también en el tejido intersticial. ¿Cuáles son las complicaciones de la pielonefritis que podemos observar en determinadas circunstancias? Son tres: la necrosis papilar, la pionefrosis y el absceso perirrenal. La necrosis papilar es una complicación que se suele ver en diabéticos o en pacientes que tienen obstrucción de la vía urinaria. Esta lesión puede ser unilateral o bilateral o puede afectar una o todas las pirámides del riñón afectado. Se observa necrosis de la punta o 2/3 distales de las pirámides. A la derecha nosotros tenemos arriba una esquemita donde me está mostrando la zona donde se produce la necrosis, que está señalada con las flechas rojas. Y abajo tenemos dos ejemplos de necrosis de la punta de las papilas. Son esas áreas blanquecinas que están señaladas con las flechas de color amarillo. Y acá tenemos la punta de una papila que está señalada con la flecha verde y estamos notando la necrosis que se halla a ese nivel. Ahora vamos a ver la pielonefritis crónica, que es una enfermedad en la cual la inflamación túbulo-intersticial crónica y la cicatrización renal se acompañan de lesiones anatomopatológicas de los cálices y la pelvis. Esto es demasiado importante. De todas las enfermedades túbulo-intersticiales crónicas, solamente 2 de ellas afectan los cálices y la pelvis. Una de ellas es precisamente la pielonefritis crónica y otra la nefropatía por analgésicos. La pielonefritis crónica es una causa muy importante de enfermedad renal terminal. La pielonefritis crónica puede dividirse en dos formas, asociada a reflujo crónico y la obstructiva crónica. La asociada al reflujo crónico es la forma más frecuente de cicatrización pielonefrítica crónica y está relacionado con el reflujo más infección en general. La lesión suele aparecer ya en la primera infancia y el reflujo puede ser unilateral o bilateral. Ese reflujo puede producir lesiones renales aún en ausencia de la infección, lo que llamamos reflujo estéril. Y a la derecha estamos mirando esos cálices más afectados, superiores e inferiores, porque son cálices romos. La pielonefritis crónica obstructiva puede ser unilateral o bilateral y se acompaña de obstrucción e infección. La obstrucción predispone a la infección del riñón. Las infecciones repetidas sobreañadidas a lesiones obstructivas lleva a brotes repetidos de inflamación y cicatrización que acaban en un cuadro de pielonefritis crónica. En esta entidad, los efectos de la obstrucción favorecen la importante atrofia parenquimatosa, que es lo que estamos viendo nosotros en nuestra imagen de la derecha, con dilatación de cálices y pelvis por la obstrucción. En la macroscopía nosotros vamos a encontrar unos riñones muy alterados en su superficie externa. ¿Por qué? Porque hay muchas cicatrices que son muy irregulares, como estamos viendo en la superficie externa de estos dos riñones. Hay una afectación simétrica en los casos bilaterales y al corte solemos ver cicatrices corticomedulares gruesas y definidas que suelen estar situadas justo por encima del cáliz deforme, dilatado o romo. Acá tenemos dos imágenes, la de la superficie externa
que muestra profundas e irregulares cicatrices, ¿verdad? Y la de la imagen de corte, donde se observa dilatación de cálices y pelvis. En la histología lo que vamos a encontrar va a ser atrofia tubular con tiroidización de las estructuras tubulares, porque en su luz se hallan cilindros hialinos eosinofílicos que estamos viendo ahí en la imagen de la derecha. Infiltrado linfoide intersticial, fibrosis intersticial y periglomerular. Vasos arcuatos e interlobulillares pueden presentar engrosamiento obliterativo de su capa íntima, obliteración fibrosa de los glomérulos. Lo que estamos viendo en esta imagen es el infiltrado inflamatorio mononuclear intersticial abundante y la fibrosis periglomerular. No tenemos que olvidarnos que en la pielonefritis crónica tenemos fibrosis rodeando el epitelio calicial y abundante infiltrado inflamatorio crónico, afectación del sistema pielocalicial. Acá tenemos otra imagen donde se ve el infiltrado inflamatorio crónico del intersticio, la fibrosis periglomerular, la esclerosis ya de algunos glomérulos y también túbulos con tiroidización por el contenido eosinofílico que se encuentra en su luz. Y esta es la imagen de la tiroidización tubular. No debemos olvidarnos que la tiroidización tubular es una lesión que podemos encontrar en otras lesiones renales, por lo tanto no es patognomónica de la pielonefritis crónica. Les quiero mostrar un tipo de pielonefritis crónica que se llama pielonefritis crónica santogranulomatosa. Esta es una forma rara e inusual de pielonefritis crónica, donde el proceso inflamatorio es muy destructivo y se asocia a situaciones de infección por próteos asociadas a obstrucción. Abajo tenemos dos imágenes de pielonefritis crónica santogranulomatosa. La de la izquierda, fíjense que forma una gran cavidad como de 6 centímetros de diámetro con restos necróticos y rodeado de un tejido gris blanquecino con áreas amarillentas. Esto está en relación también con un absceso perirrenal. El absceso está marcado con la flecha de color amarillo claro. A la derecha tenemos otro caso donde observamos este tipo de lesión que está rodeando a los cálices y pelvis y son lesiones como granulares de color beige amarillento destructivas. Y en la microscopía lo que vamos a observar es acumulación de macrófagos espumosos mezclado con células plasmáticas, linfocitos, neutrófilos y a veces células gigantes, que es lo que estamos viendo en nuestra microscopía. Ahora vamos a pasar a otro grupo de nefritis intersticial, que es la nefritis intersticial relacionada a fármacos y agentes tóxicos. Los fármacos y los agentes tóxicos pueden producir una lesión renal al menos por 3 mecanismos, desencadenando una reacción inmunitaria intersticial, causando insuficiencia renal aguda o provocando lesiones tubulares sutiles pero acumulativas, que tardan años en manifestarse, pero que al final terminan produciendo una insuficiencia renal crónica. Esta última, la que provoca lesiones tubulares sutiles pero acumulativas, es muy traicionera, ya que puede pasar desapercibida clínicamente hasta que nos encontramos con lesiones renales importantes. Un ejemplo de ello es la nefropatía por abuso de analgésicos, que solemos descubrirla solamente después de que se presenta la insuficiencia renal crónica. Vamos a ver 3 grupos de lesiones dentro del grupo de las nefritis tubulointersticiales inducidas por fármacos y tóxicos. Vamos a ver las nefritis intersticiales agudas y crónicas, la nefropatía por el abuso de analgésicos
y la nefropatía por Aines. Empecemos con la nefritis intersticial aguda. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la etiología de las nefropatías intersticiales agudas. Las infecciones ya estuvimos viendo, ¿verdad? Ahora veamos la de los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que pueden producir insuficiencia renal aguda por una nefropatía intersticial aguda? Tenemos dentro del grupo de los antibióticos a la ampicilina, cefalosporinas, ciprofloxacino, cloxacilina, etambutol, meticilina, penicilinas, rifampicina, sulfamidas, vancomicina. También están los antiinflamatorios no esteroides y otros fármacos como el alopurinol, el aciclovir, la clorpropamida, famotidina, fenitoína, furosemida, omeprazol y propanolol. Muchos datos de esta enfermedad sugieren la intervención de un mecanismo inmunitario por una reacción de hipersensibilidad tardía mediada por IgE. La base de la respuesta inmune es idiosincrásica y no está relacionada con la dosis. La sucesión más probable de eventos es como sigue abajo. Los fármacos actúan como aptenos y al ser secretados por los túbulos se unen de forma covalente a algún componente citoplasmático o extracelular de las células tubulares y ahí adquieren poder inmunógeno. Entonces la lesión resultante se debe por lo tanto a reacciones inmunitarias, celulares y humorales mediadas por la IgE que se dirigen contra las células tubulares o sus membranas basales con destrucción de las mismas y una evolución hacia la insuficiencia renal. Estas lesiones a la macro y sobre todo en la superficie de corte de los riñones se observa como lesiones difusas, poco delimitadas, parcheadas, de color beige amarillento con mayor afectación de la corteza que de la médula, como estamos viendo en la zona marcada con la flecha verde de nuestra macroscopía. En la macroscopía lo que se observa es un infiltrado mononuclear con neutrófilos, eosinófilos y edema intersticial acompañado de necrosis tubular, como estamos viendo en nuestra imagen. La tubulitis es un componente muy importante de esta lesión. En la imagen de abajo a la izquierda estamos viendo un corte con un denso infiltrado inflamatorio intersticial y una afectación llamativa de los túbulos. Fíjense el epitelio y en la luz de los túbulos células inflamatorias. A la derecha vemos una imagen donde el infiltrado eosinofílico es muy llamativo. En general, los glomérulos y los vasos se encuentran poco afectados. Ahora pasemos a la nefritis intersticial crónica. La nefritis intersticial crónica es un patrón de injuria renal que puede ocurrir en relación con cualquier condición etiológica que inicialmente causa nefritis intersticial aguda y que hemos listado anteriormente, pero que no puede resolverse adecuadamente, entonces progresa a la cronicidad. O si no, puede aparecer de nuevo como consecuencia de una injuria de largo tiempo de evolución, o sea, una injuria crónica de bajo grado de intensidad que puede pasar desapercibida. Tales exposiciones pueden ser intermitentes o persistentes. Y acá tenemos un cuadro con algunas de las etiologías de las nefropatías intersticiales crónicas producidas por fármacos, por tóxicos, por procesos neoplásicos, por alteraciones metabólicas, por procesos de base inmunológica, por la uropatía obstructiva, por procesos glomerulares y proteinuria crónica, después por radiación y por último tenemos la enfermedad denominada nefropatía de los Balcanes. En la macroscopía lo que nosotros vamos a encontrar van a ser riñones mucho más pequeños que los normales, retraídos con cicatrices, aspecto irregular y extensa fibrosis. Al corte poca delimitación córtico-medular. En la microscopía vamos a encontrar atrofia tubular,
y fibrosis intersticial, además de infiltrado inflamatorio crónico mononuclear. Pero lo más importante es la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Y acá tenemos una nefritis intersticial crónica producida por el uso prolongado de litio. Fíjense ustedes la importante fibrosis periglomerular, la fibrosis intersticial con infiltrado inflamatorio linfocitario de moderada cantidad y la importante afectación tubular con dilatación de los mismos. La fibrosis intersticial es muy importante, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, y a la derecha estamos viendo la fibrosis glomerular. Con el avance del tiempo, los glomérulos también terminan por ser afectados. Empiezan con una fibrosis periglomerular y después esa fibrosis se extiende tomando todo el glomérulo y convirtiéndolo en lo que llamamos glomérulo en pastilla. Y aquí vamos a ver una nefropatía tubulointersticial crónica que es producida por el abuso de analgésicos. Esta es una nefritis intersticial crónica que se acompaña de necrosis papilar. Es una enfermedad renal crónica que está producida por el consumo excesivo de mezclas de analgésicos. Por ejemplo, paracetamol, que es un metabolito de la fenacetina, con aspirina o con codeína. En general, cuando se administra solo, no suele producir estas lesiones. Se producen generalmente cuando se administra en combinación. Hablando de la patogenia, podemos decir que la necrosis papilar ocurre primero, mientras que la nefritis tubulointersticial cortical es un fenómeno secundario. El paracetamol, ¿verdad? Daña a las células uniéndose a ellas mediante enlaces covalentes. Por supuesto, estamos hablando de las células tubulares. Eso produce lesiones oxidativas. La aspirina va a potenciar ese efecto nocivo, inhibiendo los efectos vasodilatadores de las prostaglandinas, hechos que predispone a la isquemia de la papila. Por lo tanto, la lesión papilar puede deberse a una combinación de los efectos tóxicos directos de los metabolismos de la fenacetina y la lesión isquémica tanto de las células tubulares como de los vasos. La imagen me está mostrando una necrosis isquémica de la papila renal. Fíjense ustedes la zona marcada con la flecha amarilla. Cuando vemos estas necrosis, vamos a encontrar fragmentación, desintegración, calcificación, etcétera, etcétera, correspondientes a la necrosis isquémica de la papila renal, pero en distintas etapas evolutivas. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas papilas van a estar con necrosis, otras papilas ya se van a estar fragmentando y desintegrando y otras papilas van a tener calcificación. Este corte histológico nos está mostrando una zona señalada con la flecha amarilla que corresponde a la necrosis de la papila. Aparte de la necrosis de la papila, vamos a encontrar cambios de nefritis tubulointersticial crónica. Un pequeño porcentaje de pacientes van a desarrollar carcinoma papilar de la pelvis renal y es lo que estamos viendo en nuestras imágenes. A la derecha la macroscopía con esa masa vegetante beige amarillenta en la pelvis renal y abajo dos cortes donde nos muestra ese carcinoma papilar constituido por papilas tapizadas por epitelio francamente atípico. Se observan además cuerpos de samoma. Hay otra nefropatía que está producida por AINES. Vamos a ver sus características. Los AINES o fármacos antiinflamatorios no esteroides, como ustedes saben, son uno de los grupos de fármacos que más se administran en la medicina actual y producen varias formas de lesión renal. Por suerte, estas lesiones no son muy frecuentes. Muchos de estos AINES
de uso común son inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa y sus efectos adversos sobre el riñón se relacionan con su capacidad para inhibir la síntesis de prostaglandina dependiente de la ciclooxidasa. Las lesiones renales que se asocian al AINE son, acá tenemos abajo citadas, la insuficiencia renal aguda que está inducida hemodinámicamente y es debida a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras justamente por acción de los AINES. Esto es especialmente probable que ocurra cuando hay otras enfermedades renales o procesos que producen depresión de volumen. ¿Qué otra lesión tenemos? La nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad, que provoca también insuficiencia renal aguda, como mencionamos recién. Después tenemos una nefritis intersticial aguda acompañada de una enfermedad con cambios mínimos. Esta asociación de dos procesos renales diversos, uno que conduce al fallo renal y otro al síndrome nefrótico, sugiere que en estos casos existe una reacción de hipersensibilidad que afecta al intersticio y posiblemente al glomérulo, pero también es consistente con lesión de los podocitos mediada por liberación de varias citocinas como parte del proceso inflamatorio. ¿Qué más puede producir? Puede producir una glomerulonefritis membranosa con síndrome nefrótico, asociación recientemente observada, aunque su patogenia todavía no está bien aclarada. Ahora vamos a ver un grupo de lesiones isquémicas o tóxicas que conducen a la nefropatía tubular aguda y la insuficiencia renal aguda. La necrosis tubular aguda es una entidad clínico-patológica que se caracteriza morfológicamente por la destrucción de las células del epitelio tubular y clínicamente por la disminución aguda o pérdida de la función renal. Esta es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, que consiste en una reducción rápida de la función renal y del flujo urinario, con diuresis inferiores a 400 mililitros por día. La nefropatía tubular aguda puede ser de tipo isquémico o de tipo nefrotóxico. Acá nosotros tenemos un cuadro con las posibles etiologías de la lesión. No vamos a hablar de la fisiopatología de la lesión porque eso ustedes lo dan en la clase de fisiopatología, entonces no vamos a perder el tiempo con eso. La necrosis tubular aguda, como dijimos, puede ser de tipo isquémico y de tipo tóxico. La necrosis de tipo isquémica puede relacionarse a cirugías, traumas, quemaduras y sepsis. Y la necrosis tubular aguda de tipo tóxica puede ser tóxicos endógenos o exógenos. Dentro de los tóxicos endógenos tenemos a la mioglobina y a la hemoglobina, y dentro de los tóxicos exógenos tenemos antibióticos, contraste o drogas antineoplásicas. Acá nosotros tenemos un dibujo esquemático que nos muestra los modelos de lesión tubular en la necrosis tubular aguda, sea de origen isquémico o tóxico. Fíjense a la izquierda el tipo isquémico que vamos a encontrar. La necrosis tubular es parcheada, se ve de color rojo, ¿verdad? Con afectación de segmentos tubulares bastante cortos, siendo más vulnerables la porción recta de los túbulos proximales y las ramas ascendentes del asa de Henle. En la necrosis tubular aguda tóxica, nuestro esquema de la derecha, se observa necrosis extensa de los túbulos proximales. Por ejemplo, eso se ve frecuentemente cuando hay una intoxicación por mercurio, pero también podemos tener necrosis de los túbulos distales
distales, especialmente del asa de Henle ascendente. En ambas formas, la luz de los túbulos contorneados distales y de los túbulos colectores está ocupada por cilindros en nuestro esquema. Eso se ve de un color verde. Esta es la típica macroscopía de la nefropatía tubular aguda, una corteza blanca muy pálida y una médula roja oscura con una buena delimitación córtico-medular. Vamos a ver ahora los cambios histológicos, sobre todo en la necrosis tubular aguda de tipo isquémico. Se observa necrosis de las células tubulares con desprendimiento de las mismas hacia la luz, ruptura de las membranas basales y la presencia dentro de las luces tubulares de cilindros eosinofílicos formados por la proteína de Tamm-Horsfall, que es una glucoproteína secretada por las células de la rama ascendente gruesa, junto a otras proteínas como hemoglobina, mioglobina y otras proteínas del plasma. Además, vamos a encontrar edema intersticial. Fijémonos en nuestras imágenes de abajo. Hay túbulos íntegros y hay otros túbulos que tienen sus células totalmente necróticas, no tienen núcleo y se han desprendido y están en la luz. Lo mismo que a la derecha, las células necróticas están en la luz del túbulo. Acá tenemos varios túbulos tapizados por células, muchas de ellas francamente necróticas, con un núcleo hipercromático con desaparición de su borde en cepillo. Además, algunas de ellas ya se están desprendiendo hacia la luz tubular. Acá tenemos a mayor aumento varios túbulos. En algunos se observan cúmulos de células epiteliales en vías de necrosis, que esos acúmulos están señalados con las flechas verdes y presentan citoplasmas muy acidofílicos y núcleos hipercromáticos retraídos. Hay grupos que ya se están desprendiendo y se encuentran en la luz tubular. Y acá estamos viendo una buena evolución donde hay células tubulares en regeneración, están siendo mostradas en la imagen de la izquierda, y a la derecha estamos viendo una célula en mitosis. Esto es cuando existe una buena evolución de la lesión. Ahora vamos a ver algunas características de la uropatía obstructiva. El diagnóstico de obstrucción urinaria o uropatía obstructiva es muy importante. ¿Por qué? Porque la obstrucción aumenta la predisposición a la infección y a la formación de cálculos. Y si no se resuelve, va a conducir a la atrofia renal permanente llamada hidronefrosis. Gracias a Dios, muchas de estas lesiones que conducen a la hidronefrosis pueden ser resueltas quirúrgicamente. La obstrucción de la vía urinaria puede ser brusca o insidiosa, puede ser parcial o total, puede ser unilateral o bilateral y puede tener causas extrínsecas y causas intrínsecas. Fijémonos en este esquema de la derecha extraído del libro de ustedes, donde nos muestra las lesiones obstructivas del sistema urinario, empezando desde abajo, puede ser en la uretra. Entonces, ¿qué tenemos en la uretra? Podemos tener una estenosis de la válvula posterior o tumores, son causas raras. Próstata aumentada de tamaño, una causa frecuente. En la vejiga, el problema puede estar en la vejiga por la presencia de cálculos, tumores o vejigas funcionales, ¿verdad? Después está el reflujo vesicoureteral. Después tenemos las lesiones del uréter, embarazo, tumores del cuerpo uterino, fibrosis retroperitoneal. Después tenemos las lesiones intrínsecas del uréter, como cálculos, tumores, coágulos, papilas desprendidas, inflamación. Y por último tenemos lesiones de la pelvis, como cálculos, tumores, estenosis ureteropélvica. La hidronefrosis se define como una dilatación de pelvis y cálices asociada a atrofia renal progresiva como consecuencia de la obstrucción del flujo de salida de la orina.
Aunque la obstrucción sea completa, la filtración glomerular se va a mantener por algún tiempo porque el filtrado va a pasar retrógradamente al intersticio y a los espacios perirrenales, desde donde va a regresar a los sistemas linfáticos y venosos. A consecuencia de esta filtración sostenida, los cálices y la pelvis se van a ir dilatando, a veces muy intensamente. La elevada presión de la pelvis se va a transmitir retrógradamente a los conductos colectores hasta la corteza y va a producir atrofia renal, pero también va a comprimir los vasos de la médula, dando lugar a una reducción del flujo plasmático en la parte interna de la médula. Los defectos vasculares de la médula son reversibles en principio, pero si se prolonga la obstrucción va a acabar produciéndose trastornos funcionales. Entonces, en resumen, las alteraciones funcionales iniciales son principalmente tubulares, ¿verdad? Y se manifiestan por un deterioro de la capacidad de concentración. Solo después va a comenzar a disminuir la filtración glomerular. La obstrucción desencadena también una reacción inflamatoria intersticial que va a conducir finalmente a la fibrosis intersticial. Acá nosotros tenemos dos imágenes. Una a la derecha, a la izquierda, abajo, donde se observan dos riñones. Uno es normal y el otro está muy agrandado. Entonces, ese es un riñón hidronefrótico en su superficie externa. Al corte, que es lo que vamos a ver, la marcada dilatación de cálices y pelvis, como vemos en nuestra imagen de la derecha, con un adelgazamiento de la corteza. La hidronefrosis tiene grados. Acá tenemos grado 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a la dilatación de pelvis, cálices y parénquima. En todos los grados, del 1 al 4, la pelvis está dilatada. La diferencia está en la dilatación de cálices y parénquima. En el grado 1 los cálices son normales y el parénquima es normal. En el grado 2 los cálices ya son visualizables, pero el parénquima es normal. En el grado 3 y 4 los cálices están dilatados al igual que la pelvis. Y el parénquima en el grado 3 es normal y en el grado 4 ya está adelgazado. Esta enfermedad se caracteriza por tener una atrofia tubular cortical con inflamación intersticial y fibrosis intersticial difusa. Al principio hay una desaparición progresiva de los vértices de las pirámides nomás y con el tiempo hay una desaparición completa de las pirámides y marcado adelgazamiento de la corteza, dando el aspecto de un riñón multiquístico como el que estamos viendo en nuestra imagen macroscópica de la derecha. En la imagen microscópica de la izquierda estamos viendo la dilatación de los cálices y el parénquima todavía funcional por fuera. Y para completar nuestra clase vamos a ver algunos conceptos sobre urolitiasis. La urolitiasis es una enfermedad caracterizada por la formación de litos o cálculos en el aparato urinario superior, o sea, en el parénquima renal, cálices, pelvis y uréteres. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres en una relación de 4:1 y el pico de aparición está entre los 20 y 30, 40 años. Hay una conocida predisposición heredofamiliar de padecer la enfermedad y es una causa muy importante de morbilidad porque es además muy frecuente a nivel mundial. Los cálculos urinarios tienen diferentes composiciones. Acá nosotros tenemos un cuadro que nos muestra la frecuencia de los mismos según su composición. Vamos a ver que la gran mayoría están compuestos por oxalato cálcico. Oxalato cálcico solo 26%, unido a fosfato cálcico 37% y cálculos de fosfato cálcico solo 7%. Le sigue
en frecuencia los cálculos de estrubita, 22% formados por fosfato amónico magnésico. Después tenemos los cálculos de ácido úrico, un 5%, y los cálculos de cistina, un 2%. Hay factores que determinan su aparición a tener en cuenta, como por ejemplo la sobresaturación de la orina por sustancias que constituyen los cálculos, hasta el punto de superar su solubilidad en la orina, el bajo volumen de orina, la disminución de los inhibidores de precipitación como los citratos, pirofosfato, nefrocalcina, bifosfonatos y el cambio mantenido del pH urinario. Y acá tenemos un listado de las causas de nefrolitiasis, por ejemplo, los cálculos de oxalato y fosfato cálcico, se asocian a hipercalciuria idiopática, hipercalciuria asociada a hipercalcemia, hiperparatiroidismo, hipocitranuria, hiperoxaliuria, hiperuricosuria. Los cálculos de cistina se asocian a la cistinuria, que es un defecto de la resorción de aminoácidos. Los cálculos de ácido úrico se ven en pacientes que tienen gota primaria y en las leucemias donde hay un recambio celular acelerado. Y los cálculos de fosfato amónico magnésico se asocian a infecciones urinarias por gérmenes ureasa positivos como Proteus, que descomponen a la urea convirtiéndola en amoníaco. Entonces la orina alcalina resultante provoca precipitación de las sales de fosfato amónico magnésico. Los cálculos renales en general son unilaterales en el 80% de los pacientes y se forman con mayor frecuencia en cálices y pelvis en primer lugar y en segundo lugar en la vejiga, pero mucho más frecuentemente en cálices y pelvis. Los que se forman en la pelvis renal suelen ser pequeños, con un diámetro entre 2 y 3 milímetros, y sus contornos pueden ser lisos o adoptar la forma de una masa irregular con una superficie externa llena de espículas. Es frecuente encontrar muchos cálculos en el mismo riñón. Acá nosotros tenemos ejemplos de cálculos, yo les traje. Arriba tenemos cálculos de oxalato cálcico. En su superficie externa son lisos polifacetados y al corte son amarillentos y tienen aspecto de corteza de árbol. Abajo tenemos cálculos de ácido úrico y de cistina. Fíjense que su superficie externa no es lisa ni facetada, sobre todo el de ácido úrico que contiene muchas espículas. Y acá tenemos señalado con la flecha verde un enorme cálculo llamado asta de ciervo o coraliforme. Estos son los más grandes cálculos que se puedan ver en el riñón y están constituidos por fosfato amónico magnesio y como dijimos estos cálculos se asocian casi siempre a la presencia de infecciones renales por Proteus y algunas cepas de estafilococo. Y así arribamos al final de nuestra clase. Muchas gracias por escuchar.